¿Dónde anda usted, Guillermo? Yo estoy en donde vivo, cerca de Paso de los Toros. En Paso de los Toros, ahí está, ahí está. Bien, ¿cómo está Paso de los Toros hoy? ¿Cómo amaneció? Bien, en realidad no estoy en el pueblo, estoy cerca, amaneció lindo, fresco, y un día agradable, bien de primavera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, queríamos comunicarnos con usted. Yo le comentaba a la audiencia que el día que anduvo usted por Carmelo, nosotros estábamos en otra actividad, pero que unos días antes habíamos hablado con un representante del partido por unas propuestas sobre jubilaciones que planteaban en ese momento. ¿Qué conclusiones saca de la presentación electoral, Guillermo? Bueno, a ver, toda una experiencia, ¿no? Todo Ah, nuevo, todo bastante ajustado en los tiempos, muchas veces por todo lo que son los requisitos de la Corte Electoral a punto de quedar afuera, como lamentablemente quedaron 12 de los partidos que en enero estaban inscritos. claro. Pero bueno, fuimos sorteando cada uno de los obstáculos y pudimos estar de cara a octubre con muy poco tiempo. La convención nos llevó, básicamente nos insumió todo el mes de agosto. Tienen que juntar 250 representantes, tuvieron que juntar, ¿no? Para poder en la convención. Esa es la obligación por Claro, ley. Los convencionales determinados por la Corte son 500 y tiene que haber un quórum mínimo que es la mitad más uno. claro. Y bueno, hicimos el primer intento el 10 de agosto, fracasamos. El 17 de agosto también, por muy poco, pero tampoco pudimos llegar al quórum. Y el 31 de agosto, el último día hábil, lo pudimos hacer y bueno, y ahí sí, juntamos el quórum y se ratificó la fórmula. Cuestiones que, a ver, te dan para discutir bastante, que la gente no está al tanto y está bien, Sí. quizás ni le interese, pero que cuartan mucho la posibilidad de que partidos nuevos puedan Mm. llegar a plantear su No, y propuesta, ¿no? aparte, Guillermo, nosotros siempre decimos acá que el que habla de la política no tiene ni idea lo que es juntar un voto. Cuando uno se presenta y juntas 10 votos que lo apoyen, ya es un campañón. Así que me imagino juntar 251 para una convención y después presentarse. Es complicado. Sí, sí, además, a ver, le hicimos sin experiencia en esto, hicimos más la convención por un tema de ideales, intentando de que fuese representativa de todos los departamentos y claro, después había que juntarlos a todos el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar y eso fue realmente un esfuerzo grande para la gente, ¿no? Teníamos convencionales desde el Chuy a Bella Unión, Claro. desde Río Negro a Cerro Largo. Y bueno, eso obviamente no, nos jugó bastante en contra. La gente no tiene claro que la convención es una obligación Mm. legal. Pero bueno, se logró. De ahí encaramos la campaña a octubre, con muy escasos recursos económicos. Fue todo a esfuerzo de los que integramos el partido. No, y gente afina al partido, pero sin grandes donaciones corporativas ni de empresas, Claro. que obviamente eso limita muchísimo ¿Ustedes porque, surgen sus raíces un poco el movimiento Un Solo Uruguayo o estoy equivocado, Guillermo? Dígame más o menos, ¿arranca un poco por bueno, ahí el partido o no? yo fui vocero del movimiento durante 5 años y medio. Ajá. De 2018 hasta fines del 2022 que decidí retirarme del movimiento por la imposibilidad que había notado en que el sistema político tomara una sola de las propuestas o de los reclamos que se plantean desde lo social. Y me imagino que no nos debe pasar solo a nosotros, Ujú. que debe pasar a cada movimiento social. Es muy difícil entrarle al sistema político. A ellos les gusta discutir solamente entre ellos, entre políticos. Además, nos dijeron varias veces que la discusión tenía que ser entre quienes tenían capacidad de votar o de tomar decisiones y bueno, por eso fue que a principios de este año conformamos este partido y dijimos, bueno, intentemos entonces desde adentro del ámbito político, pero bueno, Claro. lamentablemente como le decía, con escaso tiempo y escasos recursos, no logramos prácticamente nada. Bueno, sacaron Cero, 3.183 votos, ¿no? 3.183 votos a nivel nacional. ¿Eso lo tenían previsto? ¿Los desilusionó? Para mí son muchísimo igual, pero digo, ¿los desilusionó? ¿Lo tenían previsto? ¿Cómo lo tomaron?
Usted sabe que es algo imposible de determinar en la previa. Uno puede hacer todos los cálculos que quiera, pero en definitiva es la gente que va y pone el Claro. voto en octubre, y es imposible, no teníamos ni idea. Yo realmente pensé que podíamos tener una votación más alta, pero sabiendo que iba a ser extremadamente difícil llegar a tener una representación parlamentaria. Claro. Sobre todo por lo que le decía, porque acá juegan muchísimo los recursos económicos en cuanto a la publicidad, Claro. a la contratación de profesionales que entienden de estos temas y se Claro. dedican a la comunicación. Pero bueno, fue una experiencia muy buena. Reunimos muchísima gente y conocimos muchísima gente en lo personal, sobre todo digo, que no estuvo vinculada previamente al Y movimiento. deben haber tenido problemas, hasta para poner las listas en las mesas de todo el país, ¿no? Calculo. Bueno, calcúlele que solamente imprimir las listas para que la Corte Electoral pudiese repartir esas 50 por circuito, estamos hablando de que a nosotros nos costó básicamente $18.000. Claro. Entonces, digo, es un esfuerzo, es todo Para un tema. arrancar nomás, solo para arrancar. Solamente para que la Corte, porque en las internas la Corte Electoral, ninguna junta electoral departamental lleva listas a los circuitos. No se olvide que además tuvimos la interna previa que repartimos en mano las listas a las personas que nos pedían o que nos decían que nos iban a votar. Y en este caso, como la Corte repartía hasta 50 listas en cada uno de los circuitos, bueno, le hicimos llegar eso, pero eso, para que tenga una idea de los costos, ¿no? Qué disparate. Pero bueno, más allá de eso, a ver, esto es un inicio, se planteó una propuesta que creo que fuimos el único partido político que planteamos un plan de gobierno de qué hacer y cómo hacerlo y por qué hacerlo. Pero bueno, no tuvo la difusión suficiente y obviamente que tuvimos mucha más difusión en el interior gracias a la generosidad de los medios de comunicación del interior que obviamente los medios de Montevideo que funcionan a base de billetes y bueno, y cooptados obviamente por los partidos que tienen poder económico para así hacerlo. Entonces, básicamente nos dedicamos a recorrer el interior y a tratar de hablar en cada radio, en cada canal. Pero bueno, como le decía, inicio tienen las cosas, ningún inicio es fácil, fue todo complicado desde principios de este año, pero bueno, ahí hay 3.183 votos que entendieron la propuesta, que la aceptaron y que la creen viable, y bueno, es un pie o un piso para seguir planteando exactamente lo mismo, la reducción del costo político del Estado, que en realidad en este país se transformó extremadamente en un disparate de tamaño lo que es la cantidad de políticos que son puestos a dedos en los gobiernos, ¿no? En el gobierno central, en los gobiernos municipales y en las alcaldías, y que eso se está llevando básicamente hoy un déficit fiscal entero, alrededor de 3.000 millones de dólares, cuando en realidad la obligación legal o la obligación o los cargos que hay que completar son no más de 3.500 y bueno, y hoy como le decía hay más de 20.000 personas que ocupan un cargo en la dirección o en alguna secretaría o subsecretaría de cualquier organismo estatal, ¿no? El eje un poco de su reclamo tiene que ver entonces con la reducción del costo del Estado, que pasaría por eso, por la eliminación fundamentalmente de la cantidad de cargos de confianza que hay en el Estado. Por ahí pasaría un poco la línea por los cambios necesarios. Sí, lo explicamos bien cómo y dónde había que recortar, qué era lo que había que eliminar. Y claro que esa es la causa del problema de la sobreestructura y el sobrecosto que imprime el Estado en cada nivel de actividad, desde el jubilado hasta la falta de recursos que hay en la salud en el interior o la falta de recursos que hay en viviendas, la falta de recursos que hay en educación. La causa está ahí, la causa es el descontrol y la causa es el manejo que han hecho quienes integran los partidos políticos hoy, el manejo que han hecho de esos partidos que se han transformado en agencia de colocación de personas en puestos de administración del Estado, no en puestos públicos. Claro. Los empleados públicos pasan a ser, el exceso de empleados públicos pasan a ser la consecuencia de ese descontrol político que
bueno, que se viene agravando, que cada gobierno que pasa por este país deja más estructura, más organismos y sobre todo más costo para el que trabaja, ¿no? Sí, está mal distribuido, además porque falta personal en otras áreas, dice usted, ¿no? Va un poco por ahí. ¿Qué otras cosas del Estado le preocupan a ustedes? Bueno, el tema seguridad, obviamente, que lo planteamos, un proyecto, un plan de seguridad que le podría definir que el tema es gestionar los recursos. Ujú. Uruguay tiene recursos de sobra para que lleguen servicios de calidad. El problema es que Uruguay gasta mucho, pero sobre todo gasta mal. Porque la ejecución, si usted analiza la última rendición de cuentas, la de este año, el 93% de la ejecución del gasto de esos 24.000 millones de dólares que precisa el gobierno para funcionar, el 93% son retribuciones personales y gasto operativo. O sea que usted de cada peso que paga o de cada 100 pesos que paga de IVA, de contribución, de patente, de IRPF o de la tasa o impuesto que sea, le está devolviendo el Estado a usted 7 pesos y 93 pesos quedan en una maraña de cargos políticos y ejecución del gasto que no tiene sentido. Tendría que ser exactamente al revés, el 10% en gasto administrativo y el 90% que se le devuelva a usted ese impuesto que usted pagó en algún servicio estatal. Y eso es lo que no sucede. Pero bueno, seguiremos insistiendo. ¿Tienen Tenemos 5 años tienen detectado algún área específica del Estado donde el sobredimensionamiento es evidente, es hasta preocupante? ¿Tienen detectado ustedes o es el Estado en general? No, es el Estado en general, pero por supuesto, le puedo mencionar, a ver, algo que permanentemente se habla en las campañas electorales, que es la eliminación de los asentamientos irregulares. Ujú. Y tenemos un Ministerio de Vivienda, pero además del Ministerio de Vivienda tenemos por lo menos cuatro organismos más públicos que dependen del Poder Ejecutivo que se dedican exactamente a la misma función, que es MEVIR, es Agencia Nacional de Vivienda, es Banco Hipotecario del Uruguay y es BPS. Entonces, Claro. es imposible que se solucione el tema viviendas en Uruguay y que se saque a la gente de vivir en esa situación lamentable, aunque básicamente las propuestas siempre son para Montevideo, pero todos los que vivimos en el interior sabemos bien que en todos los pueblos del interior y en todas las ciudades hay asentamientos irregulares. Pero bueno, si usted tiene 5 organismos que se dedican exactamente a la misma función, es imposible que los recursos lleguen a la construcción de viviendas. Por lo que Claro. le decía, si el 93% de la ejecución de ese presupuesto, que son 480 millones de dólares por año, el 93% van directamente al gasto operativo y a la retribución al pago de sueldos, indudablemente que este tema no se va a terminar nunca. Pero podemos seguir con organismos públicos que existen sin ninguna lógica. Por ejemplo, los ferrocarriles del Estado. Hace más de 40 años que están cerrados, pero el directorio político y las 36 gerencias que tenía AFE hasta hace poco tiempo siguieron operativas durante estos 40 años. Claro. Es más, había 5 directores en esa empresa pública que ahora se bajaron a 3, pero no tiene explicación ninguna. A AFE le quedan 68 funcionarios. Claro. Y tiene hoy como le decía, un directorio político y una cantidad de gerencias sin sentido que siguen funcionando. Y eso es para colocar gente por favores políticos. Claro. Pero podemos seguir en todos los organismos, podemos seguir con el Correo Nacional, que tiene 96 gerencias. ¿Me entiende? Un organismo que pierde 30 millones de dólares todos los años y tiene 96 gerencias. 96 gerencias. Pregúntele a cualquier empresa privada que se dedique a lo mismo que hace el Correo, a ver cuántas personas integran el directorio y cuántas gerencias tienen para funcionar. Y obviamente que lo hacen mucho mejor que lo hace el Correo, porque son lucrativas, generan un beneficio económico y el Correo tiene una pérdida que le significa a cada uno de los uruguayos de 30 palos verdes todos los años, ¿no? Claro, claro. Bueno, usted decía que sacaron 3.183 votos y bueno, eso obviamente no alcanza para ganar una elección, pero en este momento y en esta coyuntura, 3.183 votos creo que los quisiera cualquiera. ¿Cómo se posiciona ante esta instancia de balotaje, Guillermo? Bueno, con 3.183 votos creo que no ganamos ni una alcaldía en total. Pero bueno, ¿qué va? Pero ahora lo están rascando de todos lados, ¿eh?
No me diga que no lo llamaron de algún partido. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, a ver, este partido en sus propios estatutos tiene como principios a la libertad del individuo sobre todas las cosas. Y en una pelea que no es nuestra, que es entre dos coaliciones, dejamos en libertad de acción a las personas que voten lo que mejor le parezca. Y aparte, no creemos que exista la posibilidad de incidir, o sea, sí de promover, pero no de obligar a la gente a que vote tal o cual cosa. Claro. Porque nadie entra al cuarto secreto más que la persona que va a votar. Entonces, como le decía, la libertad de que cada uno elija qué es lo que le parece mejor. En mi caso personal, le puedo garantizar que para mí no hay diferencia alguna entre ninguna de las dos coaliciones, es exactamente lo mismo. Tienen colores distintos y quizás unos se peinan para un lado y otro para otro, pero las políticas económicas y la política de desarrollo de este país siguen siendo a control remoto. Ahí perdóneme que le haga una pequeña zancadilla en esta charla amistosa. Pero me estoy acordando del movimiento Un Solo Uruguay y su despliegue absoluto en su momento en la época del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y después toda la gente que no estábamos en ese movimiento decía, ahora estos están con este gobierno porque se callaron la boca, no dijeron más nada, no salieron a hacer manifestaciones, el dólar está bajo también, la diferencia cambiaria, el combustible está alto, las reivindicaciones deberían ser las mismas. ¿Se dieron cuenta después? ¿Se sintieron defraudados? ¿Qué pasó ahí en el medio, Guillermo? Si quiere le cuento. No, dele con fe. El problema fue que el movimiento Un Solo Uruguay era un movimiento de autoconvocados, ¿no? Es más, el movimiento Un Solo Uruguay como tal nace después de aquel acto multitudinario de Durazno. De Durazno. Pero en aquel momento funcionaba como un movimiento de apoyo al gobierno que prometía venir, ¿o no? No. A ver, lo que se planteó podría haber sido perfectamente planteado a un gobierno del Partido Colorado, igual, no importaba. Ajá. Lo que se planteó fue la ignorancia y la desidia que tuvo el gobierno del Frente Amplio con el interior del país. Claro. Eso fue lo que se planteó. Inclusive se lo planteamos al propio Tabaré Vázquez, porque el 26 de enero del año 2018 estuvimos reunidos con Tabaré Vázquez. A ver, acá había pasado el boom de los commodities que se terminó en 2013 y quedamos trabajando con costos del 2013 y del 2014 al 2017, usted no se olvide que se cerraron en el interior del país prácticamente 15.000 empresas y se perdieron 70.000 puestos de trabajo. Y aumentaron cuestiones que a nosotros en el interior no la habíamos visto nunca. Por ejemplo, la indigencia, la pobreza extrema, la indigencia. Entonces no era una cuestión de ir a pegarle al Frente Amplio, era pegarle al gobierno de turno, porque también le fuimos bastante duros con la oposición en ese momento, que es el actual gobierno, que no hacían absolutamente nada. Es más, le puedo decir algo. De todas las reuniones que tuvimos con los que hoy integran este gobierno, en aquel año 2018 y 2019, la respuesta mayoritaria que tuvimos es de los legisladores que hoy integran este gobierno y algunos que no estuvieron en este gobierno, pero que están por volver ahora. La respuesta era: no podemos hacer nada porque tienen mayoría parlamentaria. Entonces fuimos duros con todo. Si hay un libro que se llama Basta, que es el nacimiento, que habla sobre el nacimiento del movimiento Un Solo Uruguay, que está muy interesante, y ahí se explica muy bien de que no era fue un movimiento, y sigue siendo, porque sigue existiendo, aunque yo no lo integro, un movimiento profundamente político, pero no partidario. No cambiaron mucho ahora las cuestiones que en aquel momento se reclamaban. Hoy, ¿cómo lo ve? ¿Hay atraso cambiario? Pero no cambió nada. Es más, se agudizaron problemas realmente graves. Por ejemplo, el atraso cambiario. A ver, acordémonos de la... Pero lo que pasa es que tenemos que partir en 2020, ni bien asume la ministra de Economía actual. En la primera entrevista que le hace Canal 4, creo que fue Daniel Castro en aquel momento que estaba en Canal 4, las primeras declaraciones son: el rumbo económico no va a cambiar. Entonces ahí ya empezamos mal. Si el problema del Uruguay era básicamente económico, y sigue siendo hoy un problema económico,
un problema de administración de los recursos. Y usted me dice, en la primera entrevista como ministro de Economía, que usted llega al gobierno porque la gente dijo, no queremos más el gobierno actual porque nos está yendo mal, y usted asume, y lo primero que dice es, el modelo o el lineamiento del modelo económico no va a cambiar, ahí ya empezamos muy mal. Sí, claro. Pero el tema fue que, a ver, yo le voy a explicar por qué el movimiento se apagó o no se visualizó tanto. Hicimos movilizaciones, por ejemplo, cuando empezó la suba consecutiva del precio del gasoil. Fueron muy chicas, realmente fueron muy chicas. Fueron acá en Paso de los Toros, en San José, en Florida y en Paysandú. Fuimos haciendo un día a la vez en cada lugar. Pero el problema más grave fue que cuando vino las elecciones pasadas, en 2019, y hubo un cambio de gobierno, mayoritariamente la gente dijo, con esto está todo arreglado. Y solamente unos pocos quedamos intentando de que no fuese solo un cambio de color político, sino realmente un cambio en las condiciones de vida de la gente. Claro. Quedamos pocos, muy pocos. Y eso es lo que generalmente pasa. O sea, la gente apoya algo, pero ya con un cambio de gobierno dice, listo, esto se arregla solo. Y lamentablemente no se arregla nada, solo por lo que le decía recién. Para mí, la lógica económica, la lógica del lineamiento político, es exactamente el mismo, gobierna quien gobierna, y no de ahora, de los últimos 20 años. Podemos arrastrarnos mucho más atrás, inclusive antes de la dictadura, y tenemos la misma lógica. A ver, pasamos a tener en este gobierno asume con 431.000 personas asistidas por el MIDES, y hoy tiene 850.000. No se le generaron las condiciones de trabajo a nadie, no se le obliga a esa gente y no se intercedió con el sector privado para que se generaran más puestos de trabajo y esa gente salga de esa limosna que se le paga a través del MIDES. Es más, sigue siendo promocionado por el propio gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social que la gente no trabaje, porque si trabaja pierde el beneficio de lo que percibe como limosna, como lo determino yo. Sí, entonces, cuando usted se topa con esas cosas, se da cuenta que acá no importa quién gobierne, la lógica es la misma, el descontrol en el gasto en las intendencias, la cantidad de direcciones y de directores. Tengamos en cuenta que lo que pasó en Artigas con el tema de las horas extras, Caram y toda esa historia, es lo mismo en el resto de las 18 intendencias. El organigrama de la Intendencia de Montevideo son 19 páginas en PDF, o sea que por lo menos hay 2.500 personas ocupando un cargo dentro de la Intendencia de Montevideo por designación política. Claro. No se le exige ninguna preparación de ningún tipo, solamente que haya arrimado tantos votos. Mucha gente. Aquí está la falla. Y eso falla en Uruguay. Y está bien. Yo reitero siempre lo mismo. Un cambio político se puede dar en una elección, pero un cambio cultural puede llevar más de una generación. Y eso es a lo que apostamos nosotros, al cambio cultural. A que la gente entienda de que ese supuesto favor que le hizo un político por colocarle a un pariente a trabajar en la intendencia o en la alcaldía o donde sea, en realidad es una estafa y ya se lo cobraron y se lo van a cobrar 15 veces más del favor que le hacen. Y es esto que yo les digo, la clase social política en este país hoy está integrada por más de 20.000 personas que le insumen un costo de 3.000 millones de dólares por año, cuando el problema de la vivienda en Uruguay se soluciona con 1.350 millones de dólares por año. Claro. En ese marco, ¿cuál es el futuro del Partido por los Cambios Necesarios, Guillermo? ¿Cómo piensan seguir? ¿Cómo se piensan mover? ¿Ya tienen definido qué van a hacer, sea quien sea el que gane el balotaje? Sí, vamos a seguir insistiendo con lo mismo. A ver, le buscaremos la vuelta de tratar de hacerlo más eficiente, de llegar a más gente. Pero vamos a seguir insistiendo con lo mismo porque estoy seguro que no va a cambiar absolutamente nada. Es más, ya sabemos que básicamente hay 90 alcaldías. Cuando asume este gobierno, y perdone que haga estas idas y venidas, cuando asume este gobierno había 112 alcaldías. Hoy hay 125. Y hay básicamente 5 más por departamento prontas para aprobarse. Sí. Entonces,
Y están todos de acuerdo en generar un ministerio más, un ministerio muy peligroso además, que es el Ministerio de Justicia, porque la justicia ya dejó de ser independiente a través desde que se instauró el nuevo Código del Proceso Penal, Ajá. donde la Fiscalía resuelve básicamente el 97% de las denuncias que la Fiscalía además cree que tienen que ser llevadas adelante, y solamente el 3% de los problemas de ese 30% que llega lo resuelve el Poder Judicial. O sea, la independencia de poderes ya se dio, y ahora en común acuerdo entre cualquiera de las dos coaliciones van a generar el Ministerio de Justicia. O sea, un Ministerio de Justicia que depende obviamente del Poder Ejecutivo, como todo ministerio. Entonces, cuando usted ve que todo está previsto para que se siga agrandando el aparato político, no tiene esperanzas de que ninguno de los dos gobiernos, gane quien gane, vaya a mejorar o vaya a cambiar en algo. Entonces, vamos a seguir insistiendo con esto, vamos a tratar de plasmarlo mejor, tenemos más tiempo, podemos generar una estructura mejor, podemos generar contenidos más explícitos, más claros para que la gente lo entienda. Y bueno, a ver, en lo personal, mucha gente me ha dicho, el esfuerzo que hiciste por recorrer, hice 17.369 kilómetros en mi auto para recorrer el Uruguay y hablar con la gente. Más lo que hice en ómnibus, más lo que hice con otros amigos y con otros correligionarios, podríamos llamarlo. Ahora, para mí no significa ningún esfuerzo, porque para mí plantear estos temas, hablar sobre lo que significa el atraso cambiario, hablar lo que significa el centralismo que tiene este país, hablar de la transferencia permanente de recursos del interior a Montevideo, no lo tengo que estudiar, no es un libreto estudiado, es lo que me pasa en mi vida cotidiana. Y así le pasa también a la gente que integra este partido. Entonces, no nos significa un esfuerzo extraordinario salir a hablar con la gente. Además, para mí es sumamente gratificante ir a Baltasar Brum, por ejemplo, hablar en una radio, claro, o ir a Tomás Mensoro, o ir al Chuyo a 18 de julio. Y lo voy a seguir haciendo. Ojalá que con mejor estructura y mejores recursos para poder difundir mejor la idea. Pero ya le digo, esto fue el comienzo, tortuoso, dificultoso, como todo comienzo. Nadie sale a la palestra, salvo algunos casos excepcionales, de un día para el otro con un gran caudal de votos, si no cuenta con los recursos y la estructura suficiente. Pero bueno, ahora tenemos el tiempo para armarla. Guillermo, una de las cosas que ustedes pelean es el valor del dólar. Para ustedes tendría que estar un poco más alto, ¿o no? No, es que no es para nosotros. No, está bien, pero lo que el atraso cambiario no es discutible. Bueno, lo que le quería decir justamente es eso, porque tanto los ministros de Economía de uno y otro equipo que han hablado hasta ahora, de los dos partidos, más o menos han dicho que iban a mantener, nadie ha dicho que vaya a subir abruptamente el dólar, ¿no? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Es así? Es sumamente peligroso que dentro de la coalición republicana o multicolor, o no sé bien cómo se llama, la persona que va a asumir, si llegan al gobierno, que va a asumir el Ministerio de Economía, fue un gran impulsor del atraso cambiario, porque fue presidente del Banco Central. Entonces, y sabemos que también por parte del Frente Amplio, el atraso cambiario es histórico, porque es una forma muy fácil de obligar a quien exporta y a quien produce y percibe sus ingresos en dólares, subsidiar la recuperación del salario real o la baja de la inflación, como fue en este caso. Un atraso cambiario que se ubica hoy peor todavía, en un 30%, pese a estas subas que ha tenido el dólar en estos días. Cada vez estamos más relegados con respecto a uno de los competidores más directos que tenemos, o a dos, que son Brasil y Argentina. Entonces, cuando uno escucha las propuestas de gobierno y tratar de llevar o seguir fomentando a que el peso gane poder adquisitivo sobre el dólar, no tocando la fluctuación, la libre flotación, porque eso es una realidad y eso es una ingeniería económica y monetaria que realizó este gobierno del Partido Nacional y sus socios, una ingeniería
porque la libre flotación no se tocó. Claro. Y el Banco Central no intervino comprando o vendiendo dólares, pero sí instrumentaron políticas económicas directamente para pegarle en la quilla a la libre flotación y fue lo que generó el 30% de atraso cambiario. O sea, el 30% del atraso cambiario significa que a cada productor agropecuario de este país, todos los costos se le aumentaron un 30%, y todo lo que percibe bajó un 30%. Claro. Entonces, a ver, hubieron transferencias desde el 2022 que se empieza a generar este tema acá. Acordémonos que durante el 2020 y el 2021 la consigna era: los motores de la economía no pueden parar durante la pandemia, Sí. pero ni bien empezaron los sectores del PIT-CNT y etcétera a hacer sus reclamos por el retraso en el salario real, se le echó mano a los motores de la economía, se le pegó con un caño en la cabeza, nos incrementaron todos los costos en pesos, todo lo que percibimos, un 30%, justamente para subsidiar la recuperación del salario real y la baja de la inflación. Y eso no va a cambiar, posiblemente no cambie. Posiblemente, salvo por factores externos muy, muy graves o muy agudos que se pueden llegar a generar, que impliquen que Uruguay no pueda seguir el ritmo de atraso cambiario que tiene. Pero si la economía mundial sigue funcionando más o menos como viene, lamentablemente vamos a seguir padeciendo. Pero le decía, esto es algo mucho más viejo que el gobierno del Frente Amplio y mucho más viejo que este gobierno. Acordémonos que en el gobierno de Lacalle padre, con su ministro de Posadas, tuvimos una transferencia de recursos desde el sector productivo de básicamente unos 15.000 millones de dólares. Y en este caso actual, desde el 2022 hasta ahora, es mucho mayor que 15.000 millones de dólares lo que puso el sector productivo para que el asalariado sienta la falsa expectativa de que está ganando más, porque en realidad trazar el tipo de cambio es tan peligroso como adelantarlo. Claro. Y a alguien siempre se le obliga a poner la diferencia. Alguien siempre paga la cuenta, Guillermo, ¿no? No hay cenas gratis, dijo Milei, y tiene toda la razón del mundo. Estimado, no sé si quiere agregar algo más, algo que me haya olvidado preguntarle, si no, muchísimas gracias por la charla y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento porque si van a seguir en actividad, nosotros también, así que nos estaremos entrevistando en cualquier momento nomás. Muchísimas gracias. Cuando guste, cualquiera de los puntos, sobrevolamos muchos puntos, pero cualquiera de los puntos que le interesen, y el agradecimiento por el espacio como siempre, y bueno, y a las órdenes. Después, como le decía, cuando guste el tema de la reforma de la seguridad social, el tema de seguridad, el tema de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, cualquiera de los temas que prácticamente de los problemas del país no habló nadie en esta campaña, no hemos pasado hablando de lo que dijo fulano y lo que dijo Mengán. Pero aparte es lamentable, realmente lamentable que no exista la obligación legal de hacer un debate entre todos quienes se postulan y postulan una propuesta de gobierno de cara a octubre. Eso tendría que ser una obligación legal. Solamente hay una obligación para un debate si se pasa al balotaje. A ver, ¿y qué pasa con el resto de la gente? ¿Cuándo tuve yo la posibilidad de enfrentarme a Orsi o a Delgado y decirle, o a Unidad Popular o a Salle, y decirle cuál es mi punto de vista? Nunca. Lamentablemente así sucede, y eso hay que modificarlo, porque la gente tiene derecho a escuchar todas las propuestas, y después, en su libre interpretación, vota y decide a quién. Y en el caso nuestro, el 99,9% de la gente nos dijo no nos interesa su propuesta. Quizá porque no la conocían o quizá porque realmente no les interesó. Pero de última es la ciudadanía la que decide. Ahora, ¿que le falta información a la gente? Sí. ¿Que es promovida la falta de información por el sistema político? Por supuesto. Entonces, acá lo que hay que hacer es por lo menos 2 rondas de debates obligatorios, como sucede en cualquier país del mundo, menos acá. Le mando un abrazo grande, Guillermo. Muchas gracias por la charla. Muchísimas gracias a usted y a las órdenes. Igualmente. Bien, buena jornada.